Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me pueden señalar si me escuchan, por favor? Bueno, esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Creo que sí me escuchan. Jesús, ¿me escuchas? Mientras tanto, comparto lo que viene siendo la presentación de la cual nos apoyaremos para realizar esta sesión síncrona. Recuerden que dichas sesiones se graban, por lo tanto las pueden revisar más adelante si no nos pudieron acompañar. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Les comparto entonces la presentación. Recuerden que dicha presentación se puede también visualizar en lo que viene siendo el foro de novedades y en sus correos respectivos. Por lo tanto, si tienen alguna problemática para visualizar o descargar este recurso, también me lo pueden hacer saber. Esperamos entonces hasta las 9:05 por si alguien más se conecta. Mientras tanto, les pediría que si tienen algunas actividades pendientes de semana 1 y 2 que no pudieron entregar por problemáticas personales, laborales o técnicas, falta de luz, de internet, no pudieron ingresar a la plataforma, etcétera, les pido que realicen sus actividades y en cuanto las tengan me lo hagan saber para poder otorgar extensiones de tiempo. Recuerden que las extensiones de tiempo duran solamente 24 horas. Es un tiempo para que ustedes suban sus actividades a la plataforma, más no para que ustedes realicen las actividades. Por lo tanto, les sugiero que primero realicen su actividad y una vez que la hayan finalizado, me lo hagan saber para poder otorgar esta extensión. Entonces, ¿qué otra cuestión? Estamos en la tercera semana. Les pediría que no dejaran sus actividades pendientes hasta la cuarta semana, dado a que recuerden que en la cuarta semana se trabaja con lo que viene siendo el proyecto integrador. El proyecto integrador todavía requiere de más tiempo para realizarse, ya que recuerde que abarca lo que se vio a lo largo de este módulo 5. Entonces, doy por iniciada esta sesión. Y bueno, en esta tercera semana se verá la unidad 3, argumentos
y el proceso de investigación. Recuerden que tanto en semana 1 como en semana 2 se vio, por ejemplo, la estructura de un argumento en semana 1, que viene siendo premisas y conclusiones, que prácticamente se vio también en semana 2, solamente que con la importancia que tenía el debate, ya argumentar dentro de un debate. En esta semana 3, obviamente tiene que ver con argumentos y con el debate, pero ya dentro de un proceso de investigación, dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, congresos o conferencias que a lo mejor ustedes si identifican en YouTube o han ido a alguna universidad que muchas veces tienden a darse este tipo de conferencias, congresos con especialistas en determinada ciencia o disciplina, pueden investigar esto de cómo argumentan, cómo debaten. En esta sesión síncrona prácticamente lo que se verá será repaso de segunda semana, la organización de tiempos, la realización de actividades integradoras y la participación en foros. Principalmente en esta tercera semana se sigue trabajando con el foro Aprendiendo para dar un breve espacio de preguntas y comentarios y poder cerrar esta sesión síncrona. El repaso de segunda semana es, por lo regular, aquí dice que al término de la sesión de preguntas y comentarios se dará un breve debate sobre el tema de migración, tomando la decisión, de si están a favor o en contra de la migración. Yo he dejado en los anteriores módulos lo que viene siendo que ustedes piensen en argumentos a favor o en contra y que puedan compartirnos en el chat para identificar su postura de a favor o en contra de dicha temática, como viene siendo la migración, y de alguna forma discutir algunos argumentos que ustedes señalen, pero también dejar una sesión en la cuarta semana o en esta semana para que ustedes profundicen más en investigar, en libros, revistas y demás, sobre dichos argumentos que ustedes señalan, para que ustedes, pues de alguna forma, experimenten esta parte de argumentar y debatir con su propia voz. En Zoom es muy importante esta parte de poder hablar, de poder expresarse, etcétera. Entonces, les pediría que si tienen algunos argumentos a favor o en contra de la migración, si nos pueden compartir lo que viene siendo su postura sobre este tema, pues lo pueden señalar en esta sesión. Organización de tiempos. Les comentaba desde la primera sesión que se tuvo que es importante que descarguen el PDF de la guía, porque prácticamente es un resumen de lo que se les pide realizar en esta tercera semana. Y también se les dan ciertos tips para que ustedes organicen sus tiempos, para que ustedes vean qué tanto tiempo se le tiene que otorgar a una actividad para ser realizada. A lo mejor y se me complica realizar un texto. Entonces esa actividad requerirá de más tiempo, a diferencia quizá de llenar una tabla, por ejemplo. Entonces ustedes van a identificar qué actividad requiere de más tiempo y cuál actividad no.
O a lo mejor, y no es que me cueste trabajo, sino a lo mejor quizá es una actividad que muy dinámica, por así decirlo, que requiere de mucho tiempo para realizarse. O, por ejemplo, un audio, ¿no? Que requiere tiempo para grabar y demás. Y que consideren también sus actividades de trabajar, hacer quehaceres quizá domésticos, em, a lo mejor y pasar tiempo con su familia, apoyar a sus hijos en la tarea, etcétera. Las actividades de esta tercera semana, la actividad reconocer investigaciones, tienen que descargar la plantilla de reconocer investigaciones. Si tienen alguna problemática para descargar esta plantilla, por favor, háganmelo saber. Tienen que revisar los links que les comparten en esta plantilla y llenar la tabla. Por ejemplo, esta es la plantilla. Señala el tema de Internet, redes sociales y adolescencia. Aquí les comparten la fuente y tienen que descargar los links. Si tienen problemas para descargar los links, también les pido que me lo hagan saber para poderlos apoyar en esa parte. Tienen que identificar ciencias o disciplinas desde las que consideren que aborda esta temática. Por ejemplo, el Internet, redes sociales y adolescencia. A lo mejor y la ciencia o disciplina desde la que se aborda esta temática, desde que la aborda Javier Ballesta, es desde la pedagogía quizá, o desde la psicología, o desde la informática. Entonces aquí pueden colocar problema abordado. A lo mejor el problema abordado es que se presentan ciertas problemáticas desde redes virtuales porque los adolescentes ponen en su perfil o aceptan en su perfil amistades que no conocen. Y por lo tanto, esto ha provocado que muchos adultos se aprovechen de esta situación para acosar o abusar de ciertos adolescentes. Entonces, a lo mejor ya esa es la problemática abordada. Argumentos principales de la investigación. A lo mejor y los argumentos principales es que los padres de familia no vigilan a los adolescentes, no vigilan lo que hacen en las redes sociales o en el Internet, no vigilan lo que buscan o a quienes aceptan en su lista de amistades, por ejemplo. Relevancia de la investigación en mi entorno. A lo mejor considero que esta problemática es importante porque identifico que en México la mayoría de los casos de trata de blancas tienen que ver con esta parte de que los adultos se hacen pasar, no sé, por ejemplo, crean un perfil falso de Facebook en donde colocan una foto de un adolescente y así tienen acceso a adolescentes para poderlos convencer y después robarlos, por ejemplo, o secuestrarlos. Entonces, a lo mejor y veo que esa problemática por eso es importante. Aprendizaje de las matemáticas. Tengo que identificar el link, leer de lo que habla. A lo mejor y considero que una de las ciencias que aborda esta temática es la matemática misma o a lo mejor algún tipo de ingeniería, a lo mejor la misma pedagogía o la psicología y a lo mejor el problema abordado es que los jóvenes les cuesta trabajo las matemáticas porque no las aprenden. Los argumentos principales de la investigación a lo mejor son que los profesores no tienen
la tolerancia, la paciencia para explicarles a los estudiantes, o les explican de una forma complicada para ellos y por lo tanto las matemáticas se les refleja a los estudiantes como algo difícil. La relevancia de la investigación en mi entorno. A lo mejor la importancia de esta investigación es que veo que, por ejemplo, desde mis hijos, desde mis hermanos, etcétera, tienen problemáticas para entender a las matemáticas. Entonces, a lo mejor, y esa es la relevancia. Voy a llenar, también hay otra de depresión, por ejemplo. Les compartí lo que viene siendo el foro Aprendiendo y de novedades, también en sus correos, lo que vienen siendo algunos links de algunas universidades con la finalidad porque identifiqué en la segunda semana que se tuvieron ciertas problemáticas con respecto a ciencias y disciplinas. Entonces, les compartí links para que identifiquen lo que es una ciencia y una disciplina con determinadas carreras de universidades y también para que identifiquen a lo mejor y terminando la prepa, quieren estudiar otra carrera, pues ahí están los links. En la actividad integradora, iniciar una investigación. Aquí prácticamente tienen que seleccionar un tema de investigación. Aquí les sugieren la legalización de las drogas, que se vino trabajando en la segunda semana. ¿Por qué? Porque ya investigaron en libros, revistas y demás sobre esta temática. Pero si ustedes tienen en mente otra temática, como por ejemplo el aborto en adolescentes de 14 a 16 años, sobre la migración, por ejemplo, sobre la cuestión del acoso escolar, etcétera, lo pueden también seleccionar como un tema de investigación. Tienen que plantear el problema de investigación respecto al tema elegido. El planteamiento del problema es prácticamente la problemática que ustedes están identificando. Por ejemplo, considero que el aborto es un tema importante en mi comunidad porque identifico que en la adolescencia, chicas de entre 14 a 16 años se embarazan y quieren abortar. Entonces, considero que es una problemática a tratar en mi comunidad. Realizar la justificación en 6 líneas. La justificación prácticamente son las razones, los porqués de realizar mi investigación. Los motivos. Por ejemplo, en esta investigación, las siguientes razones por las cuales se realiza esta investigación, son las siguientes. Para informar a las adolescentes sobre las problemáticas futuras que presenta el realizarse un aborto, por ejemplo, para que las adolescentes estén informadas y no se embaracen a temprana edad para después decidir abortar, por ejemplo. Tienen que argumentar su postura frente a la problemática elegida. Por ejemplo, mi postura es en contra del aborto, sobre todo en jóvenes de 14 a 16 años, porque considero que las chicas apenas se están desarrollando mental, psicológica, emocional y físicamente. Y por lo tanto, un aborto provocaría que no solamente les afecte físicamente en sus órganos reproductores, por ejemplo,
sino también que les afecte psicológicamente hablando, con alguna depresión quizá, etcétera. Tienen que investigar mediante 3 diferentes disciplinas o técnicas que han abordado dicha problemática elegida. A lo mejor ya el aborto en las adolescentes se ha abordado desde la psicología, desde la medicina, desde la biología. Entonces ahí tengo mis 3 disciplinas o técnicas, a lo mejor y se abordan desde la técnica de la informática, por ejemplo, desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo. Lo puedo señalar aquí. Tengo que describir en 4 líneas sobre las explicaciones que realizan estas 3 disciplinas, ciencias o técnicas que he elegido. La psicología, por ejemplo, señala que las adolescentes entre 14 a 16 años se les recomienda no abortar. ¿Por qué? Porque psicológicamente hablando, todavía no tienen la madurez suficiente para tomar esa decisión. Y por lo tanto, es una decisión que más bien está generada por sus miedos a enfrentarse a ciertas problemáticas como vienen siendo cómo voy a mantenerme a mí y a mi hijo, por el miedo de lo que dirán sus padres, por ejemplo, a lo mejor y que las castiguen, las corran de la casa, etcétera. Y estas no son las mejores razones para tomar la decisión de abortar. Por ejemplo, eso a lo mejor y es lo que plantea la psicología. La medicina quizá señala que en México todavía no hay clínicas en donde se pueda abortar higiénicamente hablando, que cuente con los recursos, con la higiene, con las medidas necesarias para que la adolescente no sufra, por ejemplo, ciertas enfermedades, incluso la muerte, ¿no? Por ejemplo. Entonces voy a ir abordando esto. Tengo que señalar 2 objetivos, es decir, lo que busco en mi investigación. A lo mejor y lo que busco en mi investigación es que las chicas adolescentes tomen conciencia de lo que es empezar una vida sexualmente activa y por lo tanto los cuidados que deben de tener, porque a lo mejor y lo más fácil es que salga embarazada, pero pueden existir otras enfermedades como el SIDA, el VIH, SIDA, algunas enfermedades venéreas, etcétera. Entonces, quizá esa sea la problemática también, ¿no? Y que también sean conscientes de la decisión que es tener un aborto, por ejemplo. Tengo que realizar una hipótesis. La hipótesis prácticamente es la posible solución o la respuesta, el resultado de la problemática o temática elegida. Por ejemplo, considero que el hecho de que se les informe a las adolescentes sobre los riesgos que tendría el abortar, incluso que perdieran la vida, las haría conscientes de no tomar esa decisión, por ejemplo. Esa es una conclusión a la que yo he llegado, pero a medida que yo vaya investigando sobre dicha temática, puede ser que mi conclusión personal, mi postura personal,
la posible solución a la que he llegado quizá no sea la correcta, pero eso va a ser a medida de que mi investigación se vaya desarrollando. Tengo que citar mis fuentes bibliográficas y guardar mi actividad con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, M05 S3 al 6. En el caso del foro Aprendiendo, recuerden que los objetivos de dicho foro es que se aclaren y se señalen dudas. Por ejemplo, facilitadora, no entiendo lo que es una hipótesis. Lo señalo en el foro Aprendiendo. Y a lo mejor otro compañero o compañera tiene la respuesta. La hipótesis es la posible solución a la problemática que estás abordando en tu tema de investigación. O es la posible conclusión o el resultado de la temática de la cual estás hablando. O a lo mejor requiero de material bibliográfico para realizar esta actividad 2 de esta semana 3. Entonces voy a colocarlo, mi duda o mi comentario, en el foro Aprendiendo. También tengo que señalar lo siguiente: la importancia del argumento en una investigación. Considero que es importante el argumento en una investigación porque esto es lo que le da, lo que sustenta una postura de un investigador. Por ejemplo, un investigador, un especialista en medicina, que hable sobre la importancia que tiene la higiene personal en la salud. Tiene que tener un argumento para que su postura sea creíble, sea válida. Considero que la higiene es importante en la salud porque esto evita enfermedades como que te duela el estómago, por ejemplo, posibles diarreas, infecciones en la garganta, etcétera. Entonces es importante lavarse, por ejemplo, las manos antes de comer o ir al baño, por ejemplo. La importancia de la investigación para establecer argumentos. A lo mejor, y la importancia de la investigación es que me acota. He investigado sobre cierta temática que a mí me interesa. Y esto acota el hecho de que, por ejemplo, me interese hablar de la drogadicción en los adolescentes de Ciudad de México. Acota mi investigación y ya no tengo la necesidad de investigar sobre la drogadicción en Estados Unidos, por ejemplo, sino me baso en establecer argumentos que hablen, que validen la temática de la drogadicción en Ciudad de México en los adolescentes. Ya no entraría lo que viene siendo, por ejemplo, la drogadicción en los adultos, la drogadicción en los niños, etcétera. Ventajas de realizar una investigación en mi entorno. A lo mejor y considero que las ventajas es que puedo identificar las problemáticas que se presentan en mi localidad. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, el bullying en las escuelas. Por ejemplo, el robo a transporte público. Entonces, podrían ser estas temáticas
que por eso es importante en mi entorno. Investigaciones que considero relevantes en la historia de la humanidad. A lo mejor y las investigaciones que considero relevantes es la creación de la vacuna contra el sarampión, por ejemplo. Investigaciones que he escuchado en los últimos días. A lo mejor y considero que una de las investigaciones más relevantes es lo del COVID, por ejemplo. Identificaron que se tiene que tener una cierta higiene, que debido al contacto con otra persona, se puede transmitir el COVID, por ejemplo. Temas que considero que hacen falta investigar. A lo mejor, y uno de los temas que considero que hace falta investigar es sobre algunas enfermedades que a lo mejor y algunos animales nos pueden transmitir a los humanos, por ejemplo. Utilidad de la metodología en las investigaciones en mis actividades de esta semana. A lo mejor y considero que la metodología es importante porque también acota mi investigación. Me señala quizá porcentajes, estadísticas que validan mi información, que me provocan pensar en ciertas temáticas de mi interés, que a lo mejor y eso hace que investigue sobre esta temática y no me vaya por otras. Que a lo mejor y sustente, mi postura sobre cierta temática. No sé si existe alguna duda, comentario. Dejo de compartir. Ok, perfecto, Jesús. Entonces no hay duda, comentario. Perfecto. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ya ahorita no hay dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas. Entonces, les pediría que me lo hicieran saber a través del foro Aprendiendo, de la mensajería de la plataforma, en mi correo electrónico o en mi WhatsApp. Entonces, si no hay dudas, Jesús, que ahorita es el único que nos está presente, pero en el momento en el cual algunos de ustedes vean esta sesión, a lo mejor y tienen dudas, me lo pueden hacer saber por estos medios. Entonces, si no hay comentarios y demás, doy por finalizada la sesión síncrona, Jesús. Gracias por estar presente. Les deseo una excelente noche. Y seguimos en contacto. Por favor, realicen sus actividades de esta semana. Excelente noche.